la tercera edad, pero una tercera edad que se recoge simplemente en el DNI. El gobierno español dice que a partir de 65 años, pues ya es tercera edad. Laura López, bienvenida, nuestra sexy psicoanalista. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Entonces, el gobierno considera que es tercera edad, viajes del inserso, a partir de los 65. Pero, ¿hoy los 65 realmente es tercera edad, Laura? Bueno, habría que preguntar eso de tercera edad, lo asociamos al inserso, que si a veces se habla de enfermedad, de decrepitud, pero tenemos que pensar un poco qué es la tercera edad. Claro, tercera edad es como otro cambio, otra etapa. Cada edad tiene sus cosas diferentes, ¿no? Y tenemos que tener una idea asociada diferente a la madurez, al paso del tiempo, que a veces, pues dependiendo de los prejuicios que tengamos, pues vamos a tener una vida o vamos a tener otra, ¿no? Porque, claro, nuestra vida depende de lo que pensemos y lo que pensamos depende de nuestra ideología. ¿A qué palabras asociamos esa tercera edad? De hecho, yo, comparando, por ejemplo, a mi madre con mi abuela, con su madre, yo a mi abuela, pues cuando yo nací ya, mi abuela pues tenía 60 años o por ahí, más o menos. Y yo a mi abuela siempre la vi como una señora mayor, era de un pueblo pequeño de León, de 800 habitantes, vestida siempre de oscuro, como era de aquella época y tal, sin maquillarse, con el pelo cortito, de estas que se ponen los rulos, con un tinte marrón y tal. Y entonces yo comparando ahora a mi madre con mi abuela cuando yo era pequeña, no tiene nada que ver. O sea, mi madre es súper juvenil, viste muy moderna y los 65 años de ahora no tienen nada que ver con los de antes. Claro, además que también depende cada persona cómo habite en esa edad, porque es lo que tú dices, ¿no? También uno tiene una percepción diferente, ¿no? Porque cuando es niño ve las cosas de distinta manera cuando pasan unos años y también en nosotros el proceso de madurez también se va ejerciendo, ¿no? Bueno, yo veo las fotos de mi abuela cuando aquello y tengo, o sea, ahora mismo veo aquellas fotos y toda la vida ha sido igual, mi abuela. Claro, pero eso es interesante, ¿no? Que toda la vida ha sido igual. Claro, si uno no cambia, si no se transforma, ¿dónde está? Que vivir también tiene que ver con estar sujeto en el deseo. Si uno no es una persona deseante, no se entrega las cosas, porque a veces se habla de tranquilidad, de estar tranquilo, dejar como que la vida pase, y es al contrario, nuestro psiquismo de alguna manera goza con las interrupciones, con el movimiento, con el sentirnos vivos, y el sentirnos vivos es deseando, también siendo infieles a uno mismo, siendo diferentes cada vez. Y vemos a veces que cuando se llegan a ciertas etapas uno tiene ideales, tiene formas de pensar, ¿no? de esos proyectos que uno ni siquiera se plantea en una edad más allá del trabajo, ¿no? Más allá de la jubilación. Y es muy importante que insistamos en que es necesario que tengamos proyectos de vida, que nos relacionemos con personas, ¿no? Que tengamos una vida social, pues digamos, más plena, ¿no? Porque también lo que nos da ese deseo son las relaciones que tengamos con los demás. Y a veces se cierra más al tema familiar. Bueno, y es que ahora con el tema que estamos viviendo, claro. en el confinamiento, yo ya no sé ni cómo llamarlo. Claro, se supone Tú que te tampoco sientes confinada, ¿eh? un poco. Yo sí que he cortado mucho con las relaciones sociales, y sí que me está pasando factura. Ajá. Claro, ¿ves? Y pues claro, imagínate, es lo que nos sostiene, que en realidad el envejecimiento tiene que ver con nuestro envejecimiento social, es decir, uno es joven también porque aprende, porque tiene algo nuevo cada vez, y te rodeas de personas que te transmiten esa alegría de vivir, esos proyectos que uno hace con otras personas, estás aprendiendo, siempre eres alguien nuevo, y eso es lo que te transmite la juventud, no tiene nada que ver con la edad física, por así decirlo. ¿Cuántas personas, Rosana, conoces que son jóvenes y parecen más mayores? Pues la mentalidad, ¿no? Me entra la risa porque precisamente al hilo de eso, de que juntarte con la gente más joven te hace más joven, yo estoy evitando juntarme con la gente joven porque sé que se relacionan mucho más, que no tienen tanto miedo, y había quedado con Sebas, ¿vale? Con Sebas, nuestro becario. Y lo vi que había ido a una comunión y dije, voy a poner a Sebas en cuarentena, y el otro día se lo dije y dice, ay, no te escribí, que te he visto de vacaciones, pero no sabía si estabas aquí, si no estabas y demás. Y digo, no, la que no te escribí fui yo a ti porque te vi de comunión, y dije, voy a esperar 15 días, a ver cómo evoluciona Sebas, lo pongo yo misma en cuarentena y ya este viernes voy a quedar con él. Pero también es un prejuicio, ¿no? Pensar que la gente joven no tiene miedo. No, ya más que nada esto claro. era porque era un sitio en el que había habido bastante gente, como nos están diciendo,
que evitemos celebraciones de tal, digo, yo no me voy de comunión y me voy a contagiar porque se ha contagiado él, que no sé, supongo que no ha tenido síntomas o es asintomático, pero estoy evitando tener relaciones con gente que se ha relacionado con mucha gente. Cuidado, cuidado, porque a veces utilizamos lo del confinamiento para expresar ahí las rencillas que tenemos con otras personas, ¿no? No, yo lo que tengo miedo es de morirme, vamos, hombre, que yo no sé cómo me puede afectar a mí la COVID-19, aunque sé que soy una persona, o entiendo que soy una persona sana, que no tengo síntomas, pero yo no sé cómo, y yo soy miedosa, no soy hipocondríaca, pero sí tengo miedo de no vivir, precisamente, es que yo quiero vivir mucho, a mí me encanta irme de viaje. Sí, además que en esa cuestión con el envejecimiento, con el proceso de la mortalidad, a veces también tenemos que hablar de los sentimientos que tenemos hacia la muerte, ¿no? Hacia el final de la vida, porque sabes una cosa, Rosana, inconscientemente todos somos como inmortales, ¿no? La muerte es difícil de nosotros para pensarla. Y claro, dependiendo cómo pasemos ese proceso de madurez, también habla de cómo aceptamos ese final que es la muerte, ¿no? Porque vemos también que hay personas que en ese proceso lo llevan muy mal, les sale una arruguita, una cana, o están constantemente sometiéndose a cirugías estéticas, ¿no? Para también mostrar una cosa como falsa, ¿no? Como escondiéndose en esa cuestión de no aceptar que también el envejecimiento pues pasa en cada uno de nosotros, y que ya digo que no tiene nada que ver con el físico, sino que tiene que ver con el deseo, con lo que nos sostiene en la vida, porque una arruga también habla de ese paso que hemos alcanzado a lo largo de los años, ¿no? De esas risas que hemos tenido, también de esos momentos, ¿no? que normalmente pues hacen que también la piel se nos pliegue, pero el deseo no se arruga, Rosana. Y claro, y deseamos deseos, la belleza está en la persona, en los ojos de quien la miramos, y quien nos transmite deseos, ahí es donde vamos a fijarnos en esa persona, ¿no? Entonces, es importante que veamos desde qué pensamiento tenemos esa proyección al futuro, porque si no empezamos a trabajar el futuro ahora, podemos vivir en la ideología que nos transmite pues a veces la televisión, o a veces la forma de pensar que se tiene acerca de ese pasado, ¿no? Que hablas de cómo era tu abuela hace X tiempo, ¿no? Cómo queremos vivir esa etapa de nuestra vida, o diferentes etapas, ¿no? Es permitirnos también cambiar y desde dónde lo estamos pensando. Hablando de la muerte, yo he pasado por diferentes etapas, Laura, con el tema de la muerte. De tener un miedo brutal a morirme, a pensar que he tenido una vida muy buena, he hecho las cosas que me han gustado, he disfrutado muchísimo, creo, claro, esto es mentira, solo te lo voy a decir de creo así de boca, creo que no me queda nada por hacer, es mentira, que ya me puedo morir tranquila, y estoy siempre en un... ¿Puedo morirme tranquila? No quiero morirme todavía. Pero eso habla de tu desear también, ¿no? Si uno tiene proyectos, pero tiene si cosas yo que misma hacer... me contradigo. Pero las personas somos así, siempre estamos en contradicción, ¿no? Por eso es difícil que uno dice una frase, pero realmente no sabe qué significa esa frase. Detrás de esa frase hay otras cosas, siempre hay una contradicción en nosotros. Hay una parte de mí que se cree inmortal y otra que juega siempre en contra de uno mismo, porque hay contradicciones. Entonces, lo importante me parece que también es proyectarnos en ese futuro, ¿no? Estamos viviendo en el deseo, estamos trasladándonos a un futuro en el que realmente podemos sustituir, ¿no? Porque me parece que otra cuestión importante también, eso que hablábamos de las relaciones sociales, ¿no? Que a veces se ve que se cree que sustituir algo es o bien traicionarlo o bien abandonarlo, y no tiene nada que ver, ¿no? Porque hay procesos en la vida en los que requieren que nosotros estemos continuamente transformándonos para poder vivir mejor, y a veces nos instalamos en la culpa, en la insatisfacción, incluso en la enfermedad. ¿Por qué? Porque aparece en nosotros esa incapacidad de poder transformar nuestra forma de pensar, que no tiene nada que ver con lo que yo digo de las cosas, que es una cosa que pasa inconsciente, ¿no? Vemos que a lo mejor estoy insatisfecho con la vida, hablo de muerte, veo la vida pues de una manera diferente, ¿no? En la que no incluyo pues otras relaciones, me quejo constantemente, ¿no? Estoy más hablando de enfermedades, etcétera. Ahí hay otra cuestión de fondo, ¿no? Hay una cuestión en la que yo no puedo desear más allá de lo que mis prejuicios me dicen, ¿no? Y no sabemos en qué prejuicios estamos. En la forma de vivir lo vemos, porque hay personas que llegan a una cierta edad que están abiertas a aprender, a hacer cosas nuevas, se ve de que son deseantes, ¿no? Y otras personas que parecen que se sientan y dejan la vida pasar, ¿no? Y claro, eso tiene que ver con nuestra forma de pensar. La juventud tiene que ver con cómo pensamos la vida,
cómo nosotros nos dejamos transformar y tampoco nos dejamos llevar por esa moral, esos prejuicios que nos dice que a tal edad pues hay que estar con la familia, a veces los hijos sobrecargan a los mayores con los nietos, ¿no? Como diciendo que la vida ya ha terminado. ¿Cómo va a terminar la vida? Si ahora es cuando uno puede comenzar a vivir y hacer otras cosas. Que haya cosas que no puede hacer en otra época no quiere decir que no se vayan a hacer, sino que se pueden hacer de otras maneras, ¿no?